Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase de lenguaje. Espero que todos me estén escuchando claramente y no haya ningún tipo de interferencia. A ver, me dicen, por favor, ¿se me escucha correctamente? ¿Se me escucha, jóvenes? ¿No se escucha? A ver, Sí, profe. ¿sí se Sí, escucha? se Ya, escucha. qué bueno, qué bueno. Bien, vamos a trabajar el día de hoy todo lo referente a lo que es morfología. Para algunos estudiantes el tema de la morfología es un tanto complicado por la cantidad de terminología que se emplea. Solo por eso, porque en realidad el tema de la morfología no es complicado. El problema es que hay varios nombres que nosotros tenemos que memorizar para poder darnos cuenta de qué estamos hablando. ¿Ya? Entonces, no tomarlo como algo complicado si algún alumno consideraba que la morfología era complicado. Solamente es un poquito más de dedicación en la memorización de terminología para que se pueda entender luego con claridad. Vamos a compartir con ustedes la pantalla. Vamos a compartir, como siempre, nuestro primer material de exposición. Aquí está. A ver, me confirman si lo están observando para poder comenzar con nuestro repaso. A ver, ¿observan el material, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Nuestro tema es la morfología. Vamos a hablar al respecto. La morfología. ¿Qué es la morfología? Parte de la gramática que estudia la forma o estructura interna de las palabras. Su objeto de estudio es el morfema. Parte de la gramática. Sí, pues, si hablamos solo de gramática, no de lingüística, sino de gramática, podríamos decir que la gramática tiene dos partes. No estamos hablando de clases de gramática, sino que podríamos hablar de manera estructural, ¿sí? Para los lingüistas estructurales, la gramática tiene dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La sintaxis y la morfología. Es decir, para los lingüistas estructurales, hablar de estudios morfosintácticos es hablar de estudios gramaticales. ¿Da? Por eso esta definición parte de ahí. Parte de la gramática que estudia la forma o estructura interna de las palabras. A la morfología le interesa estudiar a la palabra de manera aislada para analizar su estructura interna. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por ahí nos pueden confundir y nos pueden dar a entender en alguna alternativa del examen, que es la disciplina que estudia la relación que tienen las palabras o las funciones que cumplen las palabras o los signos alrededor o dentro de la oración. No, la morfología no nos habla de relaciones entre palabras, porque a la morfología no le interesa la oración, no le interesa cómo se relaciona una palabra con la otra, ni qué funciones cumplen. A la morfología le interesa estudiar la palabra de manera aislada, una por una, analizando su estructura interna. Su objeto de estudio es el morfema. Ah, ya. Si la morfología analiza la estructura interna de cada palabra, ¿qué es lo que está buscando? Bueno, lo que está buscando, lo que está estudiando son los morfemas. Los morfemas se encuentran en la estructura interna de cada palabra. Podríamos decir que las palabras tienen en su estructura o se pueden dividir en morfemas. El objeto de estudio de la morfología es el morfema, llamado también monema. ¿Y qué es el morfema? Es la mínima unidad lingüística portadora de significado. Algunos lingüistas prefieren llamarle monema. Te preguntan en el examen, mínima unidad lingüística portadora de significado. No hay duda, marca lo que es morfema o monema, la alternativa. Profesor, ¿y si hay morfema y hay monema? No, no te pueden poner esas. Sería pues un error de la pregunta. ¿Está? Bien. Es la mínima unidad lingüística portadora de significado. No vas a malinterpretar esta definición y vas a creer que, profesor, pero esto también es fonema. No, 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 no. El fonema es la mínima unidad sonoro distintiva de la lengua. Profesor, pero el fonema también es una unidad lingüística y es mínima. Así es, el fonema también es una unidad lingüística, también es mínima. Pero cuando hablamos de fonema, no hablamos de significado. Cuando hablamos de morfema, sí hablamos de significado. Cuando hablamos de fonema, solo hablamos de sonido. Es la mínima unidad sonoro distintiva de la lengua. Tú podrías decir, es la mínima unidad lingüística sonoro distintiva de la lengua. Igual, es fonema. Pero en ningún momento hablamos de significado.
todas las unidades lingüísticas que componen nuestro idioma español, la más pequeña de todas es el morfema. Y de todas las unidades lingüísticas en general que componen nuestro idioma español, la más pequeña de todas es el fonema. Profesor, ya me confundió. No, no es confusión. Tú sabes que una lengua o idioma está formada por diversas unidades lingüísticas. Una unidad lingüística es una estructura que forma parte de nuestra lengua. ¿Cómo así, profesor? Por decir, nuestro idioma está formado por sonidos. Esos sonidos son los fonemas. Son las mínimas unidades lingüísticas. Lo más pequeño en que se puede dividir una lengua son los fonemas. Ya, son los sonidos. Así es, el sonido de la A, el sonido de la R, ya está. Ahora, esos sonidos por sí solos no tienen significado. Por eso hablamos de los fonemas simplemente como entes abstractos, como unidades sonoro-distintivas, como mínimas unidades sonoro-distintivas. Solo hablamos de sonido, mas no hablamos de significado. Las unidades lingüísticas que tienen significado son el morfema, son el sintagma, son la palabra, son la oración, el texto. Ya. Entonces, de todas esas unidades lingüísticas que sí tienen significado, la más pequeña es el morfema. Y más grande que el morfema, la palabra. Y más grande que la palabra, el sintagma. Y más grande que el sintagma, la oración. Ya está, vamos subiendo, ¿no? Entonces, el morfema es la mínima unidad lingüística portadora de significado. Tengo la palabra perrazos. Vamos a analizarla morfológicamente. La palabra perrazos tiene 4 morfemas. Creo que la clase pasada ya hemos repasado esto también, así que lo voy a hacer más rápido, ¿ya? Porque la clase pasada ya hemos hablado acerca de esta estructura. En la palabra perrazos tenemos 4 morfemas. El morfema per, el morfema as, el morfema o y el morfema s. Tenemos 4 morfemas. 4 unidades mínimas con significado. Per aporta el significado más importante, animal, canino, doméstico. As significa de gran tamaño, ¿sí? O significa masculino. Gracias a esta parte de la palabra yo sé que estoy hablando de un animal macho, de género masculino. S indica plural, más de uno. Gracias a esta parte de la palabra yo sé que estoy hablando de un animal o de varios animales, porque es plural. Cada uno de estos elementos tiene significado, por lo tanto, cada uno de estos elementos se llaman morfemas o se llaman monemas. ¿Da? Bien. Continuamos. Tenemos la palabra gatitas. También la hemos analizado la clase pasada, ya me acordé. La palabra gatitas, descubrimos acá que tienen 4 monemas, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4 monemas? Gat, it, a, s. Gat aporta el significado más importante de la palabra, por lo tanto, es el morfema base. It aporta significado, claro que sí, gracias a it yo sé que estoy hablando de un animal pequeño. It significa pequeño. Puedo decir gatita, puedo decir perrita, puedo decir palito, it, la terminación it aporta significado de pequeño, diminutivo. Aporta femenino, el significado de femenino, gatita, pudo haber sido gatito, ¿no? S aporta el significado de plural. Estoy hablando de más de un animal, varios, plural, S. Entonces, estos son ejemplos de morfemas llamados también monemas. Son las mínimas unidades lingüísticas portadoras de significado. Más pequeño que el morfema con significado, imposible, no hay. Por eso son las mínimas unidades lingüísticas portadoras de significado. Clases de morfemas. 2 morfemas. 2 clases de morfemas de manera general. Nos hemos dado cuenta que analizando la palabra perrazos o gatitas, había un morfema que aportaba más significado que el resto de morfemas. Pues ahí hablamos de las clases de morfemas. Hablamos de morfema lexical, llamado también lexema, llamado también raíz, y hablamos de morfema gramatical, llamado también monema gramatical. ¿Qué es el morfema lexical? Es el morfema que aporta el significado central de la palabra, es decir, el significado más importante de la palabra. ¿Qué es el morfema gramatical? Es el morfema que no aporta el significado más importante en la palabra, pero sí aporta rasgos de significado gramatical. ¿Da? ¿Cómo lo explicamos? Con el mismo ejemplo. Tengo la palabra perrazos. Ya yo sé que tiene 4 morfemas. Per, as, o, s. Sin duda alguna, quien aporta el significado más importante es el morfema per. Por lo tanto, per es mi
lexema. Es mi raíz, es mi morfema lexical, per, porque aporta el significado más importante. As o s no aportan el significado base, el significado más importante, pero sí aportan significado, alguito. Ah, ya. Estos son los morfemas gramaticales. Entonces, acá notamos la clasificación de los morfemas. Morfemas gramaticales y lo que es lexema. Por lo general, las palabras en nuestro idioma español solo tienen un lexema, por lo general, pero hay excepciones. Nosotros sabemos que existen palabras compuestas, son las palabras que se han formado por la unión de dos o más palabras. Ah, ya, esas son las excepciones. Cuando tu palabra es compuesta, pues puede tener más de un lexema. Tengo la palabra gatitas, sin duda alguna, gat, pues vendría a ser el lexema, aporta el significado más importante, el lexema llamado también raíz o llamado también monema lexical. It, as, vendrían a ser los morfemas gramaticales, creo que me ha salido un gallo. It, as, morfemas gramaticales. Clases de morfemas gramaticales. Ya vamos a clasificar ahora estos morfemas gramaticales. Ya no nos interesan los lexemas porque creo que ya está aprendido. Vamos a repasar solamente los morfemas gramaticales. Clases de morfemas gramaticales. Pueden ser de dos tipos. Morfemas independientes, llamados también libres, y morfemas dependientes, llamados también trabados, morfemas independientes, llamados también libres, o morfemas dependientes, llamados también trabados. Vamos a ver primero los morfemas independientes, los llamados también libres. Son los morfemas que no necesitan de un lexema para formar una palabra. Son morfemas independientes por excelencia, los artículos, las preposiciones y las conjunciones. Siempre funcionan como morfemas independientes o libres. ¿Qué quiere decir? Son aquellas palabras, los morfemas independientes son palabras, que no tienen lexema, solo están formadas por morfemas gramaticales. No tienen lexema. ¿Y cómo te das cuenta que estas palabras no tienen lexema? Porque su significado no es grande. Su significado es minúsculo. Tengo la palabra y, la palabra el, la palabra la palabra con, la palabra por. No se forma ningún signo lingüístico necesariamente cuando las pronuncias, porque estas palabras por sí solas no tienen significado. Dentro de la oración adquieren cierto significado. Ya. Estas palabras son ejemplos de morfemas independientes o libres. ¿Por qué? Porque no necesitan de un lexema para formar una palabra. No necesitan de un lexema. ¿Aportan significado? Sí, tienen algo de significado, pero es un significado gramatical pequeño. ¿Da? Bien. Ejemplo de ellos, ¿cuáles son? Los artículos. El y la son artículos. También es el, la, los, las, un, una, unos, unas. Los artículos, ¿no? Son 9 artículos que existen en el idioma español. Son ejemplos de morfemas independientes o libres. También dice las preposiciones. Las preposiciones. Ante, bajo, cabe. Por, con, en, entre, en fin, ¿no? Son las preposiciones, palabras que utilizamos como enlace. Ustedes han visto conectores recién esta semana, ayer han trabajado conectores. Pues la mayoría de esos conectores son ejemplos de morfemas independientes o libres. ¿Da? Independientes o libres. Estas preposiciones siempre funcionan como conectores. Las conjunciones. Bueno, la conjunción que más conocemos es la I, ¿no? Que es una palabra que también sirve de enlace. ¿Tiene lexema? No, profesor, porque no tiene un significado importante. Ya, pero dentro de la oración adquiere un significado de unión. Ya, dentro de la oración. María y Pedro en un corazoncito. Ahí sí, la palabra ahí adquiere significado, ¿no? Entonces, ya. Y ese ejemplo, como es conjunción, es ejemplo de morfema independiente o libre. Se entiende entonces que los morfemas independientes no necesitan del lexema para formar la palabra. No tienen lexema. Forman una palabra por sí solos, sin tener lexema. Esos son los independientes, llamados también libres. Tenemos, por oposición, los morfemas dependientes, llamados también trabados. Morfemas dependientes, llamados también trabados. No se vaya a confundir acá algún estudiante y vaya a decir, profesor, morfema independiente o libre, no necesita del lexema para formar una palabra. A ver. O sea, si yo menciono, por decir, profesor, la palabra, voy a comprar 1 kilo de sal, necesito 1 kilo de sal. La palabra sal, profesor, ahí de mi oración, sal, es un ejemplo de morfema independiente o libre. ¡No! La palabra sal, si tú pronuncias sal,
inmediatamente se forma en tu mente esa sustancia blanca que usamos en la cocina. Sí forma un signo lingüístico, sí tiene un significado contundente la palabra sal. La palabra sal es una palabra monomorfemática. ¿Qué quiere decir monomorfemática? Que solo tiene un morfema, pero ese morfema es un lexema, porque sí tiene un significado importante. Ah, ya, ya. En cambio, la palabra por, la palabra con, que también son palabras monomorfemáticas, solo tienen un morfema, ¿sí? Pero ese morfema no es lexema, no es lexema, ¿ya? Es morfema gramatical porque no tiene un significado importante. Eso nada más. Ahora sí, morfemas dependientes, llamados también trabados, son aquellos que obligatoriamente tienen que unirse a un lexema para formar una palabra. Son aquellos que obligatoriamente tienen que unirse a un lexema para formar una palabra. Tengo el ejemplo de la palabra gatitas. Yo sé que gatitas tiene un lexema que es gat, it, a, s son los morfemas gramaticales. ¿Qué tipo de morfemas gramaticales? No pueden ser independientes. ¿Por qué? Porque estos se hallan ligados a un lexema, porque estos dependen de un lexema. Por lo tanto, son ejemplos de morfemas dependientes. Estos no pueden formar por sí solos palabras, por eso son morfemas dependientes. Necesitan del lexema para formar la palabra. ¿Ya? Morfemas dependientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a clasificar a los morfemas dependientes. Solamente vamos a dejar a los morfemas independientes de lado, vamos a dejar al lexema de lado para hablar ahora solamente de los morfemas dependientes. Los morfemas dependientes también tienen su clasificación, estos morfemas. Te das cuenta que it no es igual a y a s, entonces hay clasificación de estos morfemas dependientes. Los morfemas dependientes pueden ser de dos tipos, pueden ser flexivos o pueden ser morfemas derivativos. Dos clases, flexivos o pueden ser derivativos. Morfemas flexivos, llamados también desinencias, son los morfemas que nos informan de los accidentes gramaticales de la palabra. Nos informan del género, del número, del tiempo, de la persona, del modo, del aspecto. Ah, ya, morfemas flexivos, nos informan de los accidentes gramaticales de la palabra. Tú sabes que los sustantivos, que son las palabras que más usamos, solo tienen accidente gramatical o bien de género o bien de número. Tú sabes que el verbo es el que tiene más accidentes gramaticales. Si encuentras un verbo, el verbo puede tener accidente gramatical de número, de tiempo, de persona, de modo y de aspecto. ¿Da? Entonces, ¿qué es un morfema flexivo? ¿Cómo lo vas a identificar? Cuando tú veas un morfema que indica que gracias a ese morfema puedo distinguir el género de la palabra a masculino o femenino. Es un morfema flexivo. Cuando tú encuentres un morfema que gracias a esa parte de la palabra puedes darte cuenta que esa palabra está en plural, ese, plural, ese es un morfema flexivo porque indica accidente gramatical de número, singular, plural. Estás analizando un verbo, porque en un verbo nomás pueden haber estas cosas. Cuando ves que hay una parte de la palabra, de ese verbo, que te indica que ese verbo está en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro, ese es un morfema flexivo, porque te indica accidente gramatical de tiempo. A la vez te indica accidente gramatical de persona, de modo, de aspecto. Profesor, no entiendo muy bien ese accidente gramatical de modo del verbo. ¿Cómo es eso? La siguiente clase nos corresponde hablar del verbo. Ahí vas a entender muy bien si ahora no te acuerdas qué es un accidente gramatical de modo, de aspecto, de tiempo, de persona en cuanto al verbo. ¿Ya? Bien. Tengo la palabra perrazo, ya sabemos, ya la hemos analizado hasta el cansancio. Ya. Per, as, o, s, cuatro morfemas. Tú sabes que el es el lexema y as o s son los morfemas gramaticales. ¿Qué tipo de morfemas gramaticales? Son morfemas dependientes. ¿Qué tipo de morfemas dependientes son? Ahora sí. ¿Serán flexivos? As indica accidente gramatical de género, de número, porque perrazos es un sustantivo. Tiene que tener o bien género o número. As no, gracias a as yo no sé si es masculino o si es femenino. Gracias a as yo no sé si está en plural, no. As simplemente significa de gran tamaño, así que no es morfema flexivo as. En cambio, o, gracias a o, yo sí sé el género de este animal, que es masculino, porque pudo haber sido perrazas. Ya. Gracias a esta S, yo sí sé el número de este sustantivo. Yo sé que este sustantivo está en plural. S significa plural, más de uno, varios perrazos. Entonces, ya he comprobado que as no es un morfema flexivo, pero o y s sí lo son. ¿Da? As o s son morfemas dependientes, sí. Pero ¿qué clase de morfemas dependientes? O y s son morfemas flexivos.
flexivo. IAS, pues será el siguiente tipo de morfema. ¿Cuál es el siguiente? Los morfemas derivativos. Pero vamos a terminar con este ejemplo también para analizar los morfemas flexivos. Tengo la palabra alumnos, que tiene 3 morfemas. Alum, que aporta el significado más importante. Alguien me decía por ahí, profesor, ¿cómo sé cuál es el exema? El exema, normalmente, es la parte invariable de la palabra. Normalmente. Puede haber excepciones. Tengo la palabra alumno. La palabra puede ser alumnito, alumnazo, alumnado. Ah, ya, ya. ¿Cuál es la parte que nunca varía? Alum, eso nunca variado. Entonces, esto es el exema, alum. ¿Y qué cosa es so? Pudo haber sido alumnas. Ah, o indica accidente gramatical de género, masculino. Morfema flexivo. La S pudo haber sido solamente alumno. Alumnos indica plural, más de uno. Accidente gramatical de número, plural. Claramente notamos que aquí hay un lexema y acá hay morfemas flexivos. Profesor, ¿no son morfemas dependientes? Sí, pero ¿qué clase de morfemas dependientes? Son los morfemas flexivos, llamados también desinencias. Tengo la palabra bailó. Hasta aquí creo que habíamos llegado a la clase pasada. Bailó. Uy, están acá mis alumnos, de repente se ha ido la señal. A ver, así están acá. Jóvenes, si hay algo que no están entendiendo, me interrumpen, no hay ningún problema y vuelvo a explicar. Tengo la palabra bailó. La palabra bailó es un verbo, tiene un trato diferente a los sustantivos. La palabra bailó solo tiene 2 monemas, 2 morfemas. Bail, que es la raíz, y o, que es un morfema. Ahora, ¿qué tipo de morfema será? Por lo pronto ya sé que es un morfema dependiente. ¿Por qué? Porque necesita de un lexema para formar la palabra. Ya está. Bail es el lexema. Profesor, ¿y cómo sabe que baile es el lexema? Conjuga pues el verbo, mira, cámbialo. Pudo haber sido baile, bailetón, bailaba, bailó. ¿Cuál es la parte que no varía? Bail. Ah, ya, es el lexema. Listo. ¿Y qué cosa es o? O, gracias a esta parte del verbo, yo sé que el verbo está en tiempo pasado. Bailó. Sí, pues, porque si estuviera en tiempo futuro sería bailará, bailará, tendría otra terminación. Y si estuviera en tiempo presente sería baila, baila, ya. Entonces, esta parte de la palabra me indica que el verbo está en pasado. Accidente gramatical de tiempo, morfema flexivo, no hay duda. Gracias a esta O también sé que el verbo está ¿en qué número? El verbo también tiene accidente gramatical del número. El verbo no tiene género, así que no le puedo poner masculino o femenino, pero sí puedo saber si el verbo está en singular o plural. ¿Quién realiza la acción verbal? Bailó. ¿Una sola persona o varias? A ver, es él bailó a una sola persona, porque si fueran varias serían ellas bailaron. El verbo sería diferente. Ya. Él bailó. Una sola persona. Entonces, singular. El verbo está en singular. Me indica accidente gramatical de número, singular. Gracias a este morfema también sé la persona, el verbo presenta accidente gramatical de persona. Tú sabes que son 3 personas. La primera, yo, la segunda, tú, y la tercera, él. Bailó. ¿En qué persona está? Yo bailo. No, no puede ser. Yo bailó. No, no puede ser. Yo bailó. No, no existe. Tú bailó. Tampoco está mal. Él bailó. Sí puede ser. Él bailó. Entonces, él, la tercera persona. Gracias a este morfema, yo sé que el verbo está en tercera persona. Gracias a este morfema, yo sé que este verbo está en modo indicativo. Gracias a este morfema, yo sé que el verbo está en aspecto perfectivo. Ya. Entonces, bail es el lexema y o es el morfema flexivo y ya está demostrado. ¿Por qué? Porque los morfemas flexivos me indican accidente gramatical. Y basta que me haya indicado accidente gramatical de número singular o de tiempo, en este caso pasado, o de persona, en este caso la tercera persona, o de modo, en este caso modo indicativo, ya es un morfema flexivo porque indica accidente gramatical. Pero esto pasa en todos los verbos. ¿Qué pasa en los verbos? Que un morfema flexivo puede indicar varios accidentes gramaticales como estamos demostrando. Cuando encuentras un morfema flexivo que indica más de un accidente gramatical, varios como en este caso, se llama morfema amalgama. ¿Ya? Amalgama. Y solo se da en los verbos. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un morfema amalgama? Tienes que buscar un verbo. Tienes que buscar un verbo.
¿Ya? Ese verbo va a tener el morfema amalgama, como en este caso. O sería, aparte de ser un morfema flexivo, sería un morfema amalgama, porque indica varios accidentes gramaticales. Y así son todos los verbos. Bien, continuamos. Bien, miren, estamos en los morfemas. Dos clases de morfemas hemos dicho, ¿no? Existen los morfemas, dos clases de morfemas dependientes. Pueden ser morfemas flexivos o pueden ser derivativos. Flexivos, ya hemos estudiado los flexivos. Ahora vamos a hablar de los morfemas derivativos. Derivativos. Morfemas derivativos llamados también afijos. Son los morfemas que al unirse al lexema permiten la formación de nuevas palabras, Los morfemas derivativos pueden ser prefijos, pueden ser sufijos o pueden ser infijos. A ver, prefijos, sufijos, al unirse al lexema forman una nueva palabra normalmente. Esos son los morfemas derivativos. Prefijo, ¿cómo no te das cuenta que estás utilizando un morfema prefijo? ¿Por qué? Porque los prefijos siempre van antes del lexema. Tengo la palabra mortal. Le agrego un prefijo, in. Tú sabes que in significa negación. Inmortal, que no es mortal, negación. No hay duda que in es un prefijo. ¿Y cómo te das cuenta que es un prefijo? Porque va antes del lexema. In es un morfema derivativo, profesor. Sí, es un afijo, morfema derivativo. ¿Qué clase de morfema derivativo? Prefijo. ¿Por qué prefijo? Porque va antes del lexema. Tengo la palabra novio. Señorita, ¿es su novio? No, profesor, es mi exnovio. Ah, le agregó un prefijo que permite formar una nueva palabra. Una cosa es novio y otra cosa es decir exnovio. Ah, ya. Ex es un prefijo. ¿Y por qué es un prefijo? Porque va antes del lexema. Prefijo. Ah, ¿es derivativo? Sí, es derivativo porque permite la formación de nuevas palabras. ¿Ya? Pero, ¿de qué tipo de derivativo? Prefijo porque va antes del lexema. También tenemos los sufijos, aquellos morfemas derivativos que van después del lexema. Tengo la palabra flor. Miren, flor es una palabra monomorfemática. ¿Qué quiere decir monomorfemática? Que solo tiene un morfema. ¿Y qué tipo de morfema es? Lexema. Lexema. No tiene más. Flor. A la palabra flor, que a la vez es el lexema, le voy a agregar un sufijo. Después del lexema se colocan los sufijos. Le agrego el sufijo ero y tengo la palabra florero. Ah, se formó una nueva palabra gracias al sufijo ero. ¿Da? Entonces, esos son los sufijos. Son los morfemas derivativos que se colocan después del lexema. Para ser morfema derivativo, no debe indicar accidente gramatical, ¿no? Simplemente permite la formación de nuevas palabras. Tengo la palabra arte. Arte. Ah, arte. Le voy a agregar un sufijo que significa oficio y le voy a agregar el sufijo ista. Y formo la palabra artista. Ah, ya. Artista es es una palabra derivada. Está formada por un morfema derivativo. ¿Qué tipo? El sufijo. ¿Por qué sufijo? Porque va después del lexema. Sufijo. ¿Ya? Bien. Tenemos los infijos. En el idioma español son pocas las palabras que tienen infijos. ¿Da? Son muchas las que tienen prefijos y sufijos, pero infijos son pocas. Tenemos la palabra Joselito. Tenemos la palabra Joselito. Es un nombre propio, sí, pero igual se puede analizar morfológicamente. La palabra Joselito tiene José, que es el lexema, aporta el significado más importante. It aporta el significado de pequeño, ¿sí? Pequeño, de menor tamaño, o aporta el significado de masculino, masculino, ¿ya? Entonces, tenemos acá o, it y José que tienen significado. Y nos quedó una L. Esta L no aporta significado a la palabra. Esta L está entre el lexema y está entre el sufijo. Esto se llama infijo, que normalmente se ubica o bien entre el lexema y el sufijo o bien entre el lexema y el prefijo.
¿Ya? Esto es el infijo. ¿Qué significado aporta? Ninguno. Algunos lingüistas no consideran al infijo como morfema. ¿Por qué? Porque no aporta significado. El infijo puedes encontrarlo también en la práctica como interfijo, o puedes encontrarlo también en la práctica como eslabón, ¿ya? Eslabón, infijo, interfijo. Este es el infijo entonces, no aporta un significado. ¿Y por qué se la colocó, profesor, la L si no aporta nada? Ah, por una cuestión de eufonía, de buen sonido. No suena bien pronunciar Joseito, entonces le agregó la L y forma Joselito, ya se puede leer mejor. ¿Da? Bien, ese es el infijo, entonces llamado también interfijo, llamado también eslabón. Tengo la palabra relojeros. ¿Cuántos monemas tiene la palabra relojeros, jóvenes? ¿Quién me dice? 4. 4. ¿Cuál sería el lexema? Reloj. Reloj es una palabra monomorfemática. ¿Por qué? Porque solo tiene un morfema. Sí, solo tiene un morfema. Y ese morfema es un lexema, porque es un significado importante. ¿Ya? Muy bien. Tengo la palabra relojeros. 1, 2, 3, 4. 4 morfemas. Reloj aporta el significado más importante. Pudo haber sido relojería, pudo haber sido relojero, relojera, relojes. La parte invariable es reloj, ¿no? Reloj. Este vendría a ser el lexema. ¿Qué vendría a ser Les pregunto, ¿qué cosa es ¿Qué tipo de morfema? Derivativo. Es un morfema derivativo. Y como va después del lexema, sería un sufijo. ¿Qué significa profesión u oficio? Ah, ya, O pudo haber sido una relojera también. Ah, o masculino, masculino. S, plural. Reloj ya sabemos que es el lexema. Es el sufijo. ¿Por qué? Porque va después del lexema. Morfema derivativo, dijo su compañera. Claro que es un morfema derivativo. ¿Qué tipo? Sufijo, porque va después del lexema. No puede ser infijo, sufijo. Ah, y la O y la S son morfemas flexivos porque indican accidentes gramaticales, género y acá número. ¿Ya? Bien. Tengo la palabra inhumanos. ¿Cuántos monemas tiene la palabra inhumanos? 4. 4. A ver. Sí, 4. Muy bien. Notamos que la raíz o el lexema de la palabra inhumanos, ¿cuál es? Humano. Humán, correcto. Humán. In. Humán o S, porque pudo haber sido la palabra también inhumanas, ¿no? Inhumanos, dice acá. Entonces, humán es el lexema, aporta el significado más importante. Una cosa es decir humano y otra cosa es decir inhumano. In es un prefijo de negación. ¿Prefijo por qué? Porque va antes del lexema, ¿ya? Entonces, in es un prefijo porque va antes del lexema. O S, yo sé que O aporta masculino, S aporta plural. Son ejemplos de morfemas flexivos porque indican accidentes gramaticales. ¿Da? Bien. Continuamos. Profesor, una pregunta. En Diga, el morfema flexivo, ¿cuántos no, ¿cómo se dice? Accidentes gramaticales puede haber? depende del tipo de palabra. Si estamos hablando de sustantivos, solamente pueden haber dos accidentes gramaticales, el género y el número. Ajá. ¿Sí? El Y si género y el número. es... Ah, sí, eso sí. Si estamos hablando de verbos, ahí puede haber, género no tiene el verbo, pero tiene número, tiene tiempo, Tiempo, tiene persona, tiene modo y tiene aspecto. aspecto. 5 accidentes Entonces, gramaticales. el, el verbo también forma parte del morfema flexivo. O sea, es parte de ahí también. Claro, en los verbos podemos encontrar morfemas flexivos. En los verbos sí encontramos Ajá. morfemas Así flexivos, al como igual que en los sustantivos y sustantivos. verbos. Ah, ya. Vale, pues, Exacto. muchas gracias. En el sustantivo. Hay palabras que se llaman invariables, que son palabras que donde nunca vamos a encontrar un morfema flexivo.
Ya vamos a ver también ese caso. ¿Cuáles son las palabras donde nunca vas a encontrar un morfema flexivo? Ahí están los adverbios, están las preposiciones y están las conjunciones. Ya lo vamos a ver. Justo al final de la diapositiva está esa explicación. Continuamos. Proceso de formación de palabras. Proceso de formación de palabras. Las palabras en el idioma español se han formado a raíz de una serie de procesos. El día de hoy solamente vamos a mencionar las que nos pide el prospecto de admisión de la universidad. Y nos dice que las palabras se han formado por derivación. Acá dice algo más, a ver, leemos qué dice. Las palabras en el idioma español se han ido formando a través de una serie de procesos. Los principales son la derivación, la composición, la parasíntesis y la onomatopeya. Vamos a ver en qué consiste la derivación. A un lexema se añade un morfema derivativo. Puede ser prefijo o puede ser sufijo. Ya. Acá cuando hablamos de la derivación hablamos de palabras primitivas y hablamos de palabras derivadas. Una palabra primitiva es aquella que no tiene ni prefijo ni sufijo. Una palabra derivada es aquella palabra que sí tiene prefijo o tiene sufijo o tiene ambos. Entonces, la derivación. ¿En qué consiste? En que a un lexema se le ha añadido un morfema derivativo, ya sea prefijo, ya sea sufijo o ya sea ambos. Tengo la palabra fiel. Fiel es una palabra primitiva. ¿Por qué? Porque no tiene ni prefijo ni sufijo. Es una palabra monomorfemática, solo tiene un monema. A la palabra fiel le agrego el prefijo de negación in y formo la palabra infiel. Infiel. Ya. La palabra infiel es una palabra derivada. Es una palabra formada por derivación, porque tiene el prefijo in. Tengo la palabra historia. Le agrego el prefijo pre, que significa antes de, ¿no? Prehistoria. Ustedes son también preuniversitarios, antes de ser universitarios, ya. Prehistoria, el prefijo pre. Prehistoria es una palabra formada por derivación porque tiene un prefijo. Tengo la palabra presidente, le agrego un prefijo, vice. Vicepresidente, vice, ¿qué significa? Que está por debajo de, por debajo del vicepresidente, ya está. Entonces, vicepresidente es una palabra formada por derivación. ¿Por qué? Porque en este caso tiene un prefijo. Tengo la palabra pan. Miren, la palabra pan es una palabra primitiva. ¿Y por qué digo que es una palabra primitiva? Porque no tiene ni prefijos ni tiene sufijos. Ahora, si le agrego sufijos, un sufijo, dos sufijos, más sufijos, ya, esta palabra se vuelve derivada. Le agrego el sufijo era, panera. Le agrego el sufijo ad-ero, panadero. Le agrego el sufijo etón, panetón. Le agrego el sufijo adería, panadería. Le agrego el sufijo cito, pancito. Entonces, si yo digo panera, ya, la palabra panera es una palabra formada por derivación. Panadero, panetón, panadería, pancito. Son palabras formadas por derivación. ¿Por qué? Porque tienen en su estructura sufijos. Sufijos. La palabra pan, no. La palabra pan es una palabra primitiva. No tiene prefijos ni sufijos. Ya, entonces, este es el proceso de formación de palabras llamado la derivación, jovencitos. Vamos a pasar al otro proceso de formación de palabras. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas está formado por una palabra derivada? Está formada por una palabra derivada. Ya tú ya sabes lo que es una palabra derivada, la que tiene prefijo o sufijo. Palabras formadas por composición. Acá nos demoramos un poquito porque la composición tiene tres procesos. Tres clases de composición. Tú sabes que hablamos de una palabra compuesta cuando hay dos palabras que se han unido para formar una nueva palabra. Esa es una palabra compuesta, ¿no? Dos vocablos, dos palabras se han unido para formar una nueva palabra. Bien. Composición. La yuxtaposición. Empezamos. Se fusionan dos palabras simples. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas está formada por yuxtaposición? ¿O cuál de las siguientes alternativas presenta una palabra yuxtapuesta? Fácil. Saca más corchos, dos palabras se unen para formarme la palabra sacacorchos. Sacacorchos es una palabra yuxtapuesta. Guarda más polvo se unen para darme como resultado la palabra guardapolvo. A eso que hemos usado todos en inicial, ¿no? La palabra campo más santo se une para darnos como resultado la palabra compuesta camposanto. Estas palabras son formadas por yuxtaposición, porque sus elementos se han fusionado perfectamente sin alterar ninguna de sus letras.
Ya está. Yuxtaposición. Luego tenemos la composición propiamente dicha. Palabras formadas por composición propiamente dicha. ¿Cómo así? Se fusionan dos palabras simples, pero la primera sufre alguna variación. Te pregunta en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas ha sido formada por composición propiamente dicha? ¿Cuál de las siguientes palabras? Qué fácil. Pelo más roja, pelirroja. Ah, ya, pelirroja es una palabra formada por composición propiamente dicha. Dos palabras se han unido, sí, pero alguna de ellas ha sufrido alguna elisión o ha sufrido alguna pérdida, cambio en sus letras, en su estructura. Blanco más roja, blanquirroja. Ay, de la misma manera, ¿no? Blanquirroja es una palabra formada por composición propiamente dicha, porque sus elementos o el primer elemento ha variado alguna de sus letras al formar el compuesto. Tengo la palabra cabeza más bajo, me da como resultado, las palabras cabeza más bajo me dan como resultado la palabra cabizbajo. Mi compañero está cabizbajo. Ah, ya. Cabizbajo es una palabra formada por composición propiamente dicha, ya que sus elementos al unirse, uno de ellos ha variado en cuanto a su estructura, en cuanto a sus letras. Bien, entonces la composición pueden ser de tres formas: la yuxtaposición, la composición propiamente dicha o la prefijación, ¿ya? La prefijación. Tres tipos de composición: la yuxtaposición, la composición propiamente dicha o la prefijación. Tres tipos. ¿En qué consiste la prefijación, profesor? No acabamos de estudiar las palabras formadas por derivación y ahí habían palabras con prefijos y sufijos. ¿Por qué hablamos ahora de prefijación? Así la norma lo establece y vamos a explicarlo para que no se confunda. ¿Qué es una palabra formada por prefijación? Cuando al lexema se le agrega un prefijo con valor de preposición. Se le agrega un prefijo con valor de preposición. Ah, ya, ya, ya. A ver, veamos el ejemplo. La palabra entretuve. Ah, entretuve. El verbo tener. Yo tuve un hijo. Ah, tuve el verbo tener. Aquí está la palabra. Le he agregado un prefijo, el prefijo entre, y se formó la palabra entretuve. Pero te das cuenta que este prefijo no es como el prefijo ex, no es como el prefijo vice, no es como el prefijo in que ya hemos analizado anteriormente. El prefijo entre existe como palabra independiente en nuestro diccionario. En la realidad, no solamente es prefijo, sino también existe como palabra independiente. Es una preposición. ¿Dónde estás? Estoy entre el mercadillo bolognesi y polvos rosados. Ah, ya. Entre. Es una palabra que existe. ¿Ya? ¿Es un prefijo? Sí, pero también es una palabra. Entonces, cuando tu prefijo existe como palabra, se considera que esa palabra compuesta está formada por prefijación. Tengo el verbo protegí. Le voy a agregar un prefijo y voy a colocar el prefijo sobre. Sobreprotegí. Ah, te sobreprotegí. Sobreprotegí. Ah, ya, ya, ya. Sobreprotegí es una palabra compuesta, pero es una palabra compuesta formada por prefijación. ¿Por qué? Porque tiene el prefijo sobre. Es un prefijo, pero ese prefijo también existe de manera independiente como palabra, ya que es una preposición. ¿Dónde dejaste la carta? La carta la dejé sobre la mesa. Ah, ya sobre existe como palabra independiente. Entonces, es una preposición. La palabra sobreprotegí se considera que está formada por prefijación, porque su prefijo existe de manera independiente también como palabra. El verbo decir, te dije o te contradije. Ah, le agrego el prefijo contra. Es un prefijo, contradije. Ah, pero contra también existe como palabra. No es como el prefijo in, que no existe como palabra. El prefijo contra sí existe como palabra. Lucharé contra todos. Ah, contra existe como palabra. Es una preposición. Así es. Entonces, contradije es una palabra formada por prefijación porque su prefijo existe como preposición, como palabra independiente en el diccionario, en la realidad. ¿Ya? Esa es la diferencia, joven. Vamos a pasar ahora a las palabras formadas por parasíntesis. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas es una palabra parasintética? Es una palabra parasintética.
¿Qué es una palabra parasintética? Combina la composición con la derivación. Ah, ya. El primer caso era las palabras derivadas, el segundo caso eran las palabras compuestas, las palabras formadas por composición, ¿no? Bien, ¿qué es la parasíntesis? Combina la composición con la derivación. Es decir, para que haya parasíntesis tiene que haber a la vez composición con derivación. Vamos a ver el ejemplo. Tengo la palabra por y tengo la palabra Dios. Son dos palabras. Se van a unir. Aquí está la composición. Se unen dos palabras. Pero también le voy a agregar un sufijo. Ah, el sufijo. Aquí está la derivación. Porque le estoy agregando un sufijo. Y formo la palabra por diosero. Ya está. La palabra por diosero es una palabra parasintética. Porque junta la composición con la derivación. Tengo la palabra 15 más la palabra año. Aquí está la composición, dos palabras se unen. Pero le agrego la derivación, un sufijo, derivación, pues. Y formo la palabra quinceañera. Quinceañera es una palabra parasintética. Tengo la palabra 7 más la palabra mes. Son dos palabras diferentes, se unen. Aquí está la composición. Le agrego el sufijo ino. Ah, aquí está la derivación, el sufijo. Y formo la palabra siete mesino. Siete mesino es una palabra parasintética. Es una palabra formada por parasíntesis. La norma nos dice que para corroborar que tu palabra es parasintética, el segundo elemento más el sufijo debe darte una palabra que no existe en el idioma español. Dios más cero, diosero. Sí, pues no existe, comprobado. Es palabra parasintética. La última palabra más el sufijo debe darte una palabra que no existe en el idioma español. Año más era, año era, así. No existe en el idioma español. Comprobado. Palabra parasintética. Mes más sino, mesino. Mesino como palabra no existe. Comprobado. Es palabra parasintética. Por eso nos ponen la palabra radioaficionado como ejemplo de palabra que no es parasintética. ¿Por qué? Radio más afición más el sufijo ado. Me da como resultado la palabra radioaficionado. Tiene la estructura de una palabra parasintética. Pero la última palabra, que es afición, más el sufijo ado, me da como resultado la palabra aficionado. Y aficionado sí existe en el idioma español. Por consiguiente, la palabra radioaficionado no es una palabra parasintética. Para terminar, palabras formadas por onomatopeya. Cuando hablamos de palabras formadas por onomatopeya, son las palabras que se han formado por imitación de los sonidos de nuestro entorno. Ah, hay muchas palabras en el idioma español que resultan de la imitación de los sonidos de nuestro alrededor. La vaca dice mu, mu, mu. Nació el verbo mugir. El perro dice guau, guau, guau. Uy, nació la palabra guau. Así como el gato dice miau, miau, nació la palabra miau. El reloj dice tic-tac, tic-tac. Ah, nació la palabra tic-tac. En la guerra, la metralleta decía traca, traca, traca. Ah, nació la palabra traquetear, traquetear. Ah, son palabras formadas por onomatopeya, por imitación de los sonidos de nuestro entorno. ¿Da? Bien. Para terminar, más o menos lo que decía su compañero, alguna pregunta, y eso se vincula con lo que vamos a hacer ahora. En realidad esto tendríamos que verlo la siguiente semana, pero he visto que está en la práctica, así que lo voy a explicar también. Las categorías gramaticales, clases de palabras. Tú sabes que las categorías gramaticales es lo mismo que decir clases de palabras, hablar del sustantivo, del adjetivo, del verbo, del adverbio. Vamos a clasificar a las categorías gramaticales desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista del significado. Y las palabras pueden ser palabras conceptuales y pueden ser palabras no conceptuales. Las palabras conceptuales son llamadas también palabras de base lexical. ¿Qué quiere decir palabras de base lexical? Que tienen significado, porque tú sabes que el lexema tiene un significado importante. Las palabras no conceptuales son llamadas también palabras de base gramatical. ¿Qué quiere decir palabras de base gramatical? Que no tienen significado, que su significado en todo caso es mínimo y depende mucho de la oración para que cobre ese significado. Ah, ya.
Entonces, palabras conceptuales y palabras no conceptuales. ¿Cuáles son las palabras que de manera independiente, sin necesidad de la ayuda de la oración, tienen significado? Las palabras conceptuales son... ¿Cuáles son? A ver, jóvenes. Verbo. Correcto. Tenemos el verbo, el adjetivo, el sustantivo, el adverbio. Un sustantivo. Tengo la palabra, profesor, televisor. ¿Se forma un signo lingüístico en tu mente? Sí, profesor. Entonces tiene un significado importante. Televisor. Ya está. Es un sustantivo. Un adjetivo. Ah, profesor, yo puedo decir el adjetivo hermoso. Ah, ya, hermoso. Sí, es un adjetivo, es una característica. ¿Se forma un signo lingüístico en tu mente? Claro que sí, profesor. Me imagino algo hermoso. Ah, ya, ya. Hermoso. Entonces, es una palabra conceptual, tiene lexema, tiene significado importante. El verbo. Tengo el verbo llorar, profesor, llorar. ¿Se forma un signo lingüístico en tu mente? Claro que sí, profesor, llorar, llorar. Ya tiene significado importante, tiene lexema, es de base lexical, palabra conceptual. Tengo el adverbio, profesor. ¿Cómo sería el adverbio? Alegremente. Ah, todas las palabras terminadas en mente son adverbios, sí, alegremente. Resultan de la unión de un adjetivo más la terminación mente, ¿no? Alegremente. Ah, ya. ¿Tiene significado? Claro que tiene significado, profesor. Ya, palabras conceptuales. ¿Cuáles son las palabras no conceptuales? Las que no tienen significado por sí solas. Palabras de base, no tienen lexema. ¿Cuáles son? La preposición, la conjunción, el artículo, el pronombre. Ejemplo de preposición, tengo la palabra con. Con, por sí sola no tiene significado, pero si digo un pan con mantequilla, ahí sí la palabra con tiene algo de significado. Entonces, no tiene el lexema, solamente es ejemplo de morfema gramatical. La conjunción, la palabra y, ¿no? Es una conjunción por excelencia. Y no tiene significado por sí sola, pero dentro de la oración adquiere significado. ¿Ya? El artículo, el, la, ¿qué significado tiene? Difícil. Dentro de la oración, si digo la maleta, ya, la palabra la adquiere significado gramatical, pequeño. El pronombre, igualmente los pronombres, ¿no? Mi es un pronombre, mi es un pronombre, pero ¿qué significado tiene fuera de la oración? No sé, pero si lo pongo dentro de la oración, la torta es para mí, ya, ahí la palabra mí adquiere su significado de pronombre, ¿no? Me reemplaza. Bien, entonces, palabras no conceptuales, la preposición, la conjunción, el artículo, el pronombre. Palabras conceptuales, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio. ¿Ya? Que son lo mismo que decir palabras de base lexical y palabras de base gramatical, las no conceptuales. Para terminar, otra clasificación de las palabras. Palabras variables y palabras invariables. Aquí está la pregunta que hacía su compañero. Palabras variables y palabras invariables. Las palabras variables son aquellas que tienen morfemas flexivos, es decir, que pueden tener accidentes gramaticales. Su compañero preguntaba algo parecido. Y las palabras invariables son aquellas que no pueden tener accidentes gramaticales. No cambian, no varían, no tienen género, no tienen número, no tienen tiempo, nada. No varían, no cambian. ¿Cuáles son las palabras variables? Pues son el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el artículo, el pronombre. Ya, porque yo puedo decir un sustantivo, puedo decir niño es un sustantivo, pero también puedo cambiarlo, variar por niña, femenino, ¿no? El adjetivo, yo puedo decir bello, o mejor dicho, a ver, hermoso, ¿ya? Que es un adjetivo, pero también puedo decir hermosa. Puedo cambiarle de género, masculino, femenino. El verbo, yo tengo el verbo trabajé, indica acción pasada, pero lo puedo cambiar a futuro y puedo decir trabajaré. Ya, el verbo cambia, accidente gramatical de tiempo. El artículo, yo puedo decir la niña, la, pero también puedo decir las niñas, le agrego una S y el artículo tiene accidente gramatical de número, plural, ¿no? El pronombre, el pronombre. También el pronombre presenta accidente gramatical. Yo puedo decir el pronombre yo, cambia de persona, sí. Para la segunda persona es tú, para la tercera persona es él. Yo es en singular, en plural sería nosotros, nosotros. Ya entonces el pronombre cambia, varía de acuerdo al género, de acuerdo a la persona, de acuerdo al número, de acuerdo a la persona, ¿ya? De acuerdo al número, de acuerdo a la persona. Bien. Las palabras invariables. La preposición, la conjunción, el adverbio. Son las palabras que nunca van a variar.
No tienen género, no tienen... La preposición, tengo un ejemplo de preposición. La palabra en es una preposición. María está en Tacna. Esa en no va a variar, no le puedo poner plural. María y Lucía están en Tacna, no, no le puedo pluralizar. En, es invariable la preposición, no le puedo poner género. La conjunción, tengo la palabra y, no le puedo poner plural, no le puedo poner femenino, ¿no? No, no cambia la conjunción, la I. La I también está, la O, también está el aunque, también es conjunción, no pueden variar. El adverbio, palabras invariables. Tengo el adverbio, a ver, amablemente. Las palabras terminadas en mente son adverbios. Amablemente es un adverbio. Género, amablemente. No, no le puedo cambiar de femenino. No, no, no. Plural, amablemente. No, estoy hablando mal. No, no, no le puedo poner. No le puedo variar. La palabra amablemente existe así y así nomás tiene que quedar. No va a variar. Bien, entonces esta es la clasificación, jóvenes, de palabras variables, palabras invariables, ¿ya? La participación desde el punto de vista morfológico. Bien, ahora demuestra que sabes. Ah, mira, qué interesante esta expresión, demuestra que sabes. Demuestra que sabes puede escribirse con o sin tilde, de acuerdo a la intención comunicativa. Demuestra que sabes no lleva tilde, pero si digo, demuestra que sabes, ah, ya, ahí hay una tilde enfática, ¿no? Quiero hacer una pregunta indirecta. Vamos a la primera pregunta. Son palabras formadas por yuxtaposición, derivación y parasíntesis. En ese orden, primero la yuxtaposición, luego la derivación y luego la parasíntesis. ¿Cuál es la respuesta? Díganme. La E. La E. A ver, en ese orden, primero la yuxtaposición. Toma todo, toma más todo, toma todo. ¿Es una palabra yuxtapuesta? Ah, Sí, es correcto. en orden Derivación. tiene que ser. ¿Cómo? O sea, en ¿Te orden. arrepientes? O ¿No es sea, la primero. respuesta? Ya, bueno. ¿Cuál es la respuesta entonces? Pero su compañero, en cuanto a la alternativa A, estaba correcto. Exnovio es una palabra derivada, también es correcto, porque tiene un prefijo. ¿Da? Parasíntesis, bilabial no es palabra derivada, no es palabra parasintética. Bilabial solamente es una palabra derivada. Tiene el prefijo bi. No está formado, para ser parasintética, tiene que estar formado por dos palabras y haber agregado un morfema derivativo. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? ¿La C? La C, a ver, inhumano está formada, en el orden tiene que estar por yuxtaposición. No, inhumano está formada por derivación. Debería estar primero la yuxtaposición, así que la C no puede ser. No te olvides que yuxtaposición son dos palabras que se unen perfectamente. Primero tiene que estar la palabra yuxtapuesta. ¿Cuál es la respuesta? D, La D. la D. De dado, a ver, guardapolvo, yuxtaposición, ¿sí? Guardapolvo es yuxtapuesta. Picapedrero, derivación, no. Pica más piedra más el sufijo ero. Esta es una palabra parasintética. Picapedrero es parasintética. El verbo picar más piedra más el sufijo ero. Ah, ya, picapedrero. Esta es parasintética. Tenemos que buscar una derivación. No, no es. ¿Qué nos queda? La A. La A, a ver, portamonedas. Yuxtaposición. Siete mesinos, derivación. No. Siete mesinos. Siete Es la más mes. B. La B, Es la B. señora. La Espanta B, más pájaros. profe. Espantapájaros. Esta es yuxtaposición. Riqueza. Ah, le he agregado el sufijo que sustantiviza la palabra. Esa, riqueza, franqueza, ¿no? Vileza, esa. La terminación esa hace que la palabra se convierta en sustantivo. ¿Ya? Entonces, es un sufijo. Esta es una palabra formada por derivación. Ropavejero. Ropa más viejo más el sufijo ero. Ropavejero. Ah, ya. Es una palabra parasintética. La letra B de bueno es la respuesta. Pasamos a la número 2. La palabra desesperanza presenta, a ver, morfológicamente, la palabra desesperanza, ¿qué presenta? La letra B, creo que escuché. B de bueno, a ver, analizamos. Un prefijo des, correcto. Un sufijo ansa, correcto. Y un monema lexical, correcto. La respuesta es la letra B.
¿Ya? La palabra de desesperanza, la raíz vendría a ser esper, ¿sí? Esper, el lexema, des, el prefijo, ansa, el sufijo. Correcto. La letra B de bueno es la respuesta. La palabra esclavitud tiene como lexema. ¿Cuál es el lexema de la palabra esclavitud? La La Correcto. La letra A es es el lexema de la palabra esclavitud. ¿Ya? Esclavitud, esclavo. La letra A. En estudié, lo subrayado viene a ser. Estudié. Uy, no hay nada subrayado. A ver, en estudié, lo subrayado viene a ser. Acá solamente se ha subrayado la E. Ya se han olvidado. E. ¿Qué vendría a ser la E? desinencia. Desinencia, llamado también morfema flexivo. Es un morfema amalgama. ¿Ya? Desinencia. Bien, seguimos. Las número 5. Son los morfemas que unidos al lexema permiten la formación de nuevas palabras. ¿Cómo se llaman esos morfemas? Flexivo. flexivo. Son los morfemas que unidos al lexema permiten la formación de nuevas palabras. No se están hablando de accidentes gramaticales, ¿ah? ¿Desinencias? Desinencias. No, desinencias es lo mismo que decir morfemas flexivos. Son morfemas derivativos. Los morfemas derivativos son los que permiten la formación de nuevas palabras. Morfemas derivativos llamados también afijos, ¿ya? Afijos o morfemas derivativos. Seguimos. Número 6. Palabra formada por parasíntesis. ¿Cuál es la palabra formada por parasíntesis? ¿Qué palabra está formada por parasíntesis? La E. La letra E, A y B, 16avo, 10 más 6 más el sufijo avo, 16avo, correcto. Estadounidense, estado más unido más el sufijo ense, estadounidense, correcto. Ambas son formadas por parasíntesis. La letra E de enano es la respuesta, A y B. La palabra irreconocible presenta, ya estamos terminando, la palabra irreconocible. A ver, ¿qué presenta? ¿Cuál es la alternativa que es la respuesta? Analicen. Profesor, no puede A ver, ese estudiante que tiene el micro encendido, por favor, bájelo que está interrumpiendo la clase. ¿No sé? La C. A ver, vamos a ver. Un prefijo. ¿Y cuál sería aquel prefijo? Un monema lexical. ¿Y cuál sería aquel monema lexical? Y un morfema flexivo. ¿Cuál sería aquel morfema flexivo que me indica accidente gramatical? ¿Cuál es la raíz de la palabra irreconocible? Profesor, la palabra irreconocible en realidad viene del verbo conocer. Conocer, conocer. Conozco, conocí, conocía. Por lo tanto, la raíz es conozco. Conozco es la raíz, ¿no? Se le ha agregado un prefijo reconocer, reconocer, pero se le ha agregado un doble prefijo irreconocible, 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 y se le ha agregado la terminación ible, que es un sufijo que indica adjetivo, lo convierte en adjetivo al verbo, ¿ya? Entonces, la letra B, 3 afijos, 1, 2, 3, y un lexema. La letra B de bueno es la respuesta, porque tiene 3 afijos, 3 morfemas derivativos, 2 prefijos y un sufijo, y un lexema. 8. Sub, ex, in, son ejemplos de... Morfemas derivativos. ¿Derivativos? Así es, correcto. ¿Qué tipo de morfemas derivativos serían? Serían prefijos, ¿no? Porque normalmente van antes, claro, antes del lexema. La letra E de enano es la respuesta. 9.
En la relación siguiente, una de las alternativas es un morfema libre llamado también morfema independiente, es decir, no tiene lexema, pero por sí solo forma una palabra. ¿Cuál es la respuesta? Can, ¿Cuál? pan, No tiene lexema, pero por sí solo forma una palabra, es un morfema independiente. La letra B de bueno, sin, es una preposición. Amor sí tiene lexema, pan también, lengua, sol, sí. Sin, ¿qué significa? Dentro de la oración podría decir, un pin mantequilla. Ah, ya, bueno, ahí sí, ¿no? Sin, entonces, ejemplo de morfema libre. La última pregunta. ¿Es el morfema que nos informa de una categoría gramatical o sus accidentes gramaticales? ¿Cuál es la respuesta? En probabilidades, en la suma de probabilidades, nos habla al principio de Amor. no cambió creo la diapositiva. La número 10, ¿no se ve? No, Morfema nos informa de una categoría gramatical o sus accidentes gramaticales. ¿No ha cambiado? No, no. no, profesor. Ah, no se ve la diapositiva, qué raro. Ahora, Se quedó en la media. Son todos sucios. ¿tampoco? ¿En serio? Búscate un libro. ¿Y cómo vas a poner sucios? ¿Tampoco se ve? A ver, a ver. Ahora sí. Si no van Ahora sí. a verificar la respuesta, Ahí ahora no. sí se ve. Sí, Ya. profesor. ¿Cuál es la respuesta? La letra B. Los de B de bueno, desinencia, llamado también morfema flexivo, ¿ya? Desinencia, es el morfema que nos informa de una categoría gramatical o sus accidentes gramaticales. Desinencia, llamado también morfema flexivo, acuérdense, la O, la S son morfemas flexivos porque indican accidentes gramaticales, ¿ya? Desinencia o morfema flexivo, esa es la respuesta. Bien. Ahora resolver la práctica, ya, todos con su práctica de lenguaje, a ver, vamos a ver. La práctica de lenguaje que está aquí a la mano. A ver. Déjenme abrir acá la carpeta. Porque se ha perdido la práctica del lenguaje. Profesor, ¿puedes silenciar a ese alumno que tiene el micro prendido hace rato? A ver, vamos a identificarlo, ¿ya? Pero ya no lo escucho. ¿Ya? Yo ¿Se no ve la silencio. práctica en este momento? No, profesor. No, No, profesor. ¿No se ve la práctica? no se ve. Ya, a ver. Vamos a ponerla nuevamente en todo caso. Acá. ¿Qué pasa aquí? Ya. Ya. Acá falta esto. Bien. A ver, jóvenes, acá está la parte teórica que ya hemos trabajado. Ya, acá están las preguntas resueltas. Vamos a los ejercicios propuestos. Aquí está. ¿Están observando la práctica? ¿Se observa? Sí, profesor. Sí, Primera pregunta. Es la palabra que está constituida solo por el morfema lexical. Nos referimos a la palabra, es la palabra que solo tiene un monema. Y encima acá dice que es monema lexical, ¿no? Un solo morfema. ¿Cómo se llama ese tipo de palabra que solo tiene un morfema? A, La monomorfemática, correcto. Palabra monomorfemática, ¿ya? La letra A es la respuesta. Bien. Seguimos. Pregunta número 2. Es falso en relación a la morfología. ¿Cuál de todas estas alternativas es falsa? No se vincula, se aleja más con el tema de la morfología. A ver. ¿Cuál sería la respuesta?
La C. Letra C, ¿qué dice? Estudia las unidades de la que si hablamos del signo lingüístico, el signo lingüístico es doblemente articulado, no es característica. La primera articulación son los morfemas, a eso se refiere. O sea, es cierto. Estudia las unidades de la primera articulación. ¿Cuáles son la primera articulación? Son los morfemas. O sea, está diciendo, en otras palabras, que la morfología estudia los morfemas. Esto es cierto. Queremos lo que es falso. La D, profesor, la D. D. La D de dado. Estudia la La función D que de cada signo desempeña en combinación con otro. Esta es la respuesta. Nada tiene que ver con la morfología. A la morfología no le interesan las combinaciones de palabras, de signos. No, la morfología estudia la palabra de manera aislada, no en combinación con otras. La letra D de dado es la respuesta. Pasamos a la número 3. ¿Qué palabra no contiene en su estructura interna el infijo? A ver, traten de analizar y darse cuenta qué palabra no tiene infijo. No te olvides que el infijo debe ir o bien entre el prefijo y el lexema, o bien entre el lexema y el sufijo. ¿Qué palabra no contiene en su estructura interna el infijo? Hay una palabra que solo está formada por lexema y por sufijo. Hay una palabra que está B. formada solo. La letra B de bueno es la respuesta. El lexema es gentil y el sufijo es esa, que indica sustantivo abstracto, ¿no? Gentileza, pereza, grandeza. La terminación esa es un sufijo que indica pues sustantivo abstracto. Ya, sustantiviza la palabra. Bien. La letra B de bueno es la respuesta. Bien. Tenemos. En la palabra jovenzuelo, miren, el infijo es la Z, solamente la Z vendría a ser el infijo. Joven es el lexema, huelo es el sufijo. Seguimos. Número 4. Son palabras conceptuales menos una. ¿Cuál no es palabra conceptual? No se olviden que las palabras conceptuales son aquellas que tienen lexema. Artículo. Correcto. Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio sí son conceptuales. El artículo no lo es. No tiene lexema. ¿Qué segmentación morfológica es incorrecta? ¿Dónde se ha dividido en morfemas incorrectamente? A ver, analicen. La D. La D, relojería, correcto, porque la J forma parte de la raíz. Reloj es una palabra monomorfemática y a la vez es un lexema. Ha cortado el lexema y el lexema no se puede cortar. Reloj es el lexema, ¿ya? Entonces, la letra D de dado es la incorrecta. Lo demás es correcto. Seguimos. Número 6. Es una palabra yuxtapuesta. Ya, sus dos componentes se han unido perfectamente. ¿Cuál es la respuesta? Dos palabras se han unido. La E. Perfecto. La letra E, suavemente. No, ¿saben qué? Suavemente les explico. No puede ser considerada palabra yuxtapuesta porque las yuxtapuestas son dos palabras que se han unido para formar una nueva palabra. Y en el caso de suavemente, es la unión de la palabra suave más el sufijo mente. Mente no funciona como palabra, funciona como sufijo. Pero profesor, mente también existe como palabra. No, sí existe como palabra, pero acá no se refiere a eso. La respuesta es la letra B de bueno. Existe la palabra cual y existe la palabra quiera. Quiera o no quiera. Ya, la palabra cual. ¿A cuál te refieres? ¿Cuál más quiera? Cualquiera. ¿Ya? Es una palabra yuxtapuesta. Dos palabras se han unido y se han formado. Bien. Seguimos. Se han unido perfectamente sin alterar ninguno de sus componentes. Número 7. ¿Qué enunciados guardan relación con la morfología? A ver, empezamos. La número 1 dice, su unidad de estudio es el monema. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, así que la 1 debe estar de todas maneras como respuesta. La número 2, clasifica las categorías gramaticales. ¿Verdadero o falso?
Gracias a la morfología, nosotros podemos hablar de palabras variables y palabras invariables, que el sustantivo es una palabra variable y el adverbio es una palabra invariable. Entonces, sí clasifica las categorías gramaticales, clasifica las clases de palabras. O sea, esto es verdadero también. Ya van dos verdaderas. 3. Estudia la estructura y la concordancia gramatical a nivel oracional. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, nada que ver con la oración. La morfología no le interesa la oración. Esto es falso. La 4. Forma parte de la gramática junto con la sintaxis. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 La morfología y la sintaxis forman parte de la gramática. Entonces, la única respuesta posible, ¿cuál es? La B. La B. B de bueno. B de bueno. Muy bien. Seguimos. Son palabras variables, excepto. Ya no se pone acá la categoría gramatical, ¿no? Se pone la palabra en sí. ¿Cuál no es palabra variable? Es. Es. Empezamos, miren. Alegría, ¿qué Es. clase de palabra es? Es un sustantivo, ¿no es cierto? Alegría es un sustantivo. Los sustantivos son palabras variables. Y acá dice, son palabras variables excepto. Ustedes están diciendo cuál no es palabra variable. Alegría es un sustantivo. Para. Los sustantivos son palabras variables. Pequeño es un adjetivo. Y los adjetivos están dentro de nuestra categoría de palabras variables. Para, ¿qué clase de palabra es para? Es una preposición. ¿Por qué lo haces? ¿O para qué lo haces? Lo hago para obtener un dinerito. Para, es una preposición. Las preposiciones son palabras invariables. ¿Ya? Ese es un verbo. Los verbos son palabras variables. Mío. Bueno, en el caso de mío, aquí podríamos entrar en debate con la profesora que hizo la práctica. Mío es un pronombre, pero como pronombre o como adjetivo, también funciona como adjetivo posesivo. Ya imagino que lo está considerando pues como pronombre para que sea una palabra variable. Ya, sí está bien. Bien, la letra C. La letra C es la respuesta porque la palabra para es una preposición y de ninguna manera las preposiciones son palabras variables, son invariables. No se olviden que las palabras invariables siempre son las preposiciones, las conjunciones y los adverbios. Número 9. ¿Qué palabra presenta dos lexemas? A ver, ¿qué palabra presenta dos lexemas? La letra La A, D. supercampeones. Lavamanos. Campeones tiene lexema, super no, es un prefijo. ¿Cuál es la palabra que presenta dos lexemas? Lavamanos. D. Correcto, D de dado. Lava, del verbo lavar, manos. Dos palabras, ¿no? Cada palabra, el verbo tiene su lexema, este sustantivo manos tiene su lexema. Entonces, acá sí hablamos de una palabra que tiene dos lexemas. Bien. Número 10. ¿Qué morfema no le corresponde a la palabra bailé? Ya, miren, acá nos pide que profundicemos en el verbo. En la próxima clase recién vamos a hablar acerca del verbo. Pero ya, vamos analizando uno por uno para darnos cuenta. ¿Qué morfema no le corresponde a la palabra bailé? Bailé está con tilde, es casi el ejemplo que yo les he puesto en la diapositiva. Tiempo, pretérito. Pretérito es lo mismo que decir pasado. Sí, bailé expresa accidente gramatical de tiempo, tiempo pretérito, o sea, tiempo pasado. Si dijera acá tiempo futuro, estaría equivocado. Esta sería la respuesta. ¿Qué morfema no le corresponde a la palabra bailé? Como dice pretérito, o sea, pasado, sí está bien, porque acá el verbo expresa tiempo pasado. Modo indicativo. Indicativo quiere decir que indica una acción real. Bailé, claro, es una acción real. Modo indicativo, esto es correcto. Aspecto imperfectivo. Les explico el aspecto. El verbo puede expresar aspecto de dos formas. Aspecto perfectivo o aspecto imperfectivo. Aspecto perfectivo quiere decir cuando la acción ya terminó. Aspecto imperfectivo quiere decir cuando la acción no sabemos si ha terminado, porque puede ser que siga, que continúe.
Ah, ya. Aspecto perfectivo, la acción ya terminó. Aspecto imperfectivo, no sabemos si la acción ha terminado realmente. En el caso de la palabra bailé, yo bailé, yo entiendo que ya no bailo ahora, yo bailé. Es un aspecto perfectivo, porque indica que la acción ya terminó. Ahora, si yo dijera, yo bailaba, bailaba, el aspecto sería imperfectivo. ¿Por qué? Bailaba no es tan contundente como bailé. Yo bailaba. No quiere decir que yo ahora ya no baile. Bailé sí es contundente, la acción ya terminó. Ese es aspecto perfectivo. Bailaba es aspecto imperfectivo porque no necesariamente quiere decir que ya no lo hago. ¿Da? Entonces, esta es la respuesta, porque debiera ser aspecto perfectivo y no imperfectivo. El número es singular, sí es singular. Yo bailé, yo, la primera persona. No dice nosotros bailamos, sería el verbo, ¿no? La persona es la primera, yo bailé. Esto es correcto. Ya lo de todo es correcto excepto la letra C. Si no se entiende bien el verbo, no se preocupe que la próxima semana vamos a abordar el tema del verbo. Número 11. ¿Qué alternativa presenta un morfema amalgama? Te lo ponen en oraciones. Fácil, lo único que tienes que darte cuenta es en qué oración hay un verbo. La D. La respuesta es la letra D. D de dado. Claro, es la única frase u oración que tiene, lo extrañé, el verbo, por el verbo extrañé, ¿no? Aquí está el morfema amalgama en la E. ¿Ya? Entonces la respuesta es la letra D de dado. Después ninguna frase, ninguna expresión más tiene verbo. Los morfemas amalgamas, no nos olvidemos que siempre se encuentran en los verbos. 12. ¿Qué relación es incorrecta? A ver, analicen. C de casa. La C, a ver, ¿qué dice? Palabra monomorfemática, 2 puntos, conformada por un lexema más morfemas. ¿Por qué es incorrecto? Es incorrecto porque monomorfemática quiere decir, profesor, que solo tiene un morfema. Y acá dice conformada por un lexema más morfemas, o sea, ¿hay más? No, no, no. Ya no sería monomorfemática. ¿Ya? Monomorfemática quiere decir que está conformado por un solo morfema. Entonces, por eso está incorrecto. Acá dice conformada por un lexema más morfemas. No, no puede ser. ¿Ya? Esto es lo incorrecto. Bien, seguimos. Número 13. ¿Qué alternativa no presenta el alomorfo del género femenino? ¿Qué alternativa no presenta el alomorfo del género femenino? Alomorfo se refiere a la variación del mismo morfema, ¿ya? Por decir, alomorfo de plural puede ser es o puede ser es. Es vendría a ser el alomorfo, es decir, una forma de escribir diferente el mismo morfema. La S indica plural, pero la ES también indica plural. Árbol, plural de árbol, no digo árboles, no digo árboles. La ES es un alomorfo. Es la misma, es la variante, ¿no? Una forma diferente de hablar el mismo morfema, ¿ya? ¿Qué alternativa no presenta el alomorfo del género femenino? Te está diciendo qué alternativa no simplemente no es un ejemplo o no tiene morfema de género femenino. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B, it. Debería ser ita. Ita, ya. Ita ya tiene el morfema de género femenino, la A, ¿no? Ya, pero it nomás, es diminutivo. Solamente es el diminutivo sin el morfema flexivo. Entonces, it es la respuesta porque acá no hay morfema flexivo que indica femenino. Solamente hay morfema derivativo que indica diminutivo. 14. ¿Qué palabra no presenta un sufijo de derivación? ¿Qué palabra no presenta un sufijo de derivación? En realidad, jóvenes, todas las palabras presentan un sufijo de derivación, pero acá la respuesta están marcando la letra A, grandazo, grandazo, porque no es correcto, no es correcta, este término no está aceptado, grandazo, con el sufijo aso. Está aceptado el término grandote, ¿no? Ote, para indicar gran tamaño. ¿Ya? No aso. Aso sí existe como sufijo, sabemos, ¿no? Pero la palabra grandazo no está aceptada gramaticalmente, sería agramatical, ¿ya? Por eso es la respuesta. Después todos los demás tienen sufijo, ¿no? Ero, ante, ura, ado. 15. Señale la palabra que contiene un sufijo que produce un sustantivo abstracto a partir de un adjetivo. Qué fácil.
A ver, la palabra que contiene un sufijo que produce un sustantivo abstracto a partir de un adjetivo. Debe haber por ahí un adjetivo a la cual se le ha agregado un sufijo. ¿Cuál es la respuesta? A ver, a ver. La La respuesta es la letra... ¿Qué letra? B. La letra B de bueno, peligrosidad, ¿ya? A peligroso, al adjetivo peligroso se le ha agregado el sufijo idad para indicar, para transformarlo y para que ya no sea adjetivo, sino sea un sustantivo. Una cosa es peligroso y otra cosa es peligrosidad, ¿no? Peligroso como adjetivo y peligrosidad como sustantivo, ¿ya? Y sustantivo abstracto. La letra B de bueno. Religioso, y le agrego el mismo sufijo, religiosidad, ya, religioso era un adjetivo. Le agrego el sufijo idad y ahora formo un sustantivo abstracto, religiosidad. Bien. 16. Marque la alternativa que presenta una palabra compuesta conformada por una conjunción y un verbo. Una conjunción y un verbo, a ver si se dan cuenta. Tendrían que recordar la teoría de las conjunciones. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque está la conjunción condicional. La conjunción condicional sí hemos estudiado nosotros cuando vimos tilde diacrítica, ¿no? Esa palabra no lleva tilde cuando es conjunción condicional. A. La letra A es la respuesta. La palabra sí como conjunción condicional y el verbo quiera. Quiera, del verbo querer, ¿no? Si quiera. La letra A es la respuesta. 17. Relacione correctamente. A ver acá cómo respondemos. Esto es grandecito. A ver. La número 17. A ver. Morfema lexical. 1. ¿Con qué letra va? Morfema lexical. ¿Con qué letra va? A ver. C. Con la C. A ver, ¿qué dice la C? Contiene la forma y el significado básico de la palabra. Correcto. Acá va la C. Uy, no rayé nada. ¿Por qué no rayé nada? A ver. Allá, acá. Ya, la C. Ya, muy bien. La número 2. Morfema gramatical. ¿Con qué letra va? D. D, ¿qué dice? Aporta significado al morfema lexical. Ya, también puede ser, ¿no? Un significado, le agrega un significado adicional. Puede ser. Ya, la D, uy, parece que no se nota. La 3, morfema libre. E. ¿Qué dice? Se caracteriza por aparecer aisladamente. Ya, correcto, independientemente. La letra E. Ay, mi pulso. Ya. 4. Morfema trabado. F. F. Necesitan estar unidos a un lexema. Correcto. F. Ya falta poco. Morfema flexivo. A. Añade al lexema valores como correcto, como género, número, otros. O sea, acá va A. Entonces, ¿qué nos queda? El morfema derivativo, que sería ¿qué letra? B. B, permiten creación de nuevas palabras. Claro, los morfemas derivativos. B, ¿ya? Correcto. Entonces, la única respuesta posible, ¿cuál es? La C. La letra C, la letra C. La letra C. Bien, la letra C, ya está. 18. Es una palabra compuesta por prefijación, excepto. Todas están conformadas por prefijación, excepto una. Una no está formada por prefijación. ¿Cuál sería la respuesta? La. No te olvides que la prefijación está formada por un prefijo que también existe de manera independiente como palabra. Sobrepeso. Sobre Sí. es un prefijo, pero a la vez existe como preposición. ¿Dónde dejaste el sobre?
¿Dónde dejaste la carta? Sobre la mesa. Ah, sobre. Entonces, esta palabra sí está formada por prefijación. Sí está formada. Porque sobre es un prefijo, pero también existe como palabra independiente. ¿Ya? Es una preposición sobre. No es la respuesta. ¿Cuál no está formada por prefijación? Fíjense en los prefijos. Todas las palabras tienen prefijos, todas, pero hay una palabra que tiene prefijo que no existe como palabra independiente. La D. D. D de dado, encajar. A ver, tengo la palabra, cajar, ¿no? Que en este caso viene de cajón, ¿ya? De cajón, ¿no? En es un prefijo, pero estoy en Tacna. En sí existe como palabra independiente ¿Y la también. B? La B, La ¿por qué es B. la B? Porque tiene la palabra unir y tiene el prefijo des, que es prefijo también de negación, des. Des no existe como palabra independiente, des, no, solo existe como prefijo. Entonces, esta es una palabra que no está formada por prefijación. Es una palabra compuesta por prefijación, excepto, todas son por prefijación, excepto esta. ¿Qué cosa? ¿Cómo estaría formada la letra B? Por derivación, porque solo tiene un prefijo, por derivación. Un prefijo que no existe como palabra independiente. Sería una palabra derivada, nada más. Bien. 19. Es una idea ajena a la morfología. Ya. ¿Qué idea no tiene que ver nada con la morfología? ¿Cuál es la respuesta? La B. Analiza la función de las palabras. Nada tiene que ver con la oración. Muy bien, la respuesta es la letra B de bueno. Ya, la morfología no tiene nada que ver con la oración. 20. ¿Qué palabra presenta un prefijo griego cuyo significado es debajo de? Ya. A ver, de todo esto, de todos estos prefijos que tenemos, estas palabras están formadas por prefijos. ¿Qué prefijo significa debajo de? Debajo de, o yo le agregaría también el significado de, porque ese prefijo también significa menos que, disminuido, más bajo que, La debajo D. de, disminuido, menos que. ¿Cuál sería la respuesta? Tú sabes que existe el prefijo hiper, que significa más de, ¿no? O por encima de. Y existe el prefijo hipo, que significa menos de, o por debajo de. Esta es la respuesta. La ¿Ya? D. D de dado. D de dado, hipocondrio, ¿no? Que es por debajo de las costillas, ¿no? 21. El morfema se define como, ¿cuál de todas estas alternativas es mejor para el concepto de morfema? La A. La A, una unidad mínima significativa. Correcto. Es el mejor, no está completo obviamente, ¿no? Pero es el mejor. La letra A, ya que nos habla de significado y el morfema tiene significado. Después ninguna nos habla de significado. 22. ¿Qué morfema adhiere al lexema información sobre los accidentes gramaticales de aspecto, número, persona, tiempo y modo? Nos interesa solamente hasta acá, porque acá está la base de la pregunta. ¿Qué morfema adhiere al lexema información sobre los accidentes gramaticales? Morfema lexical. No, flexivo. Correcto. Morfema flexivo, claro, flexivo, pero no está flexivo. Entonces, ¿cuál sería? Sí. Tienes razón, yo te iba a marcar morfema lexical, creo que por inercia. A ver, ¿qué morfema adherido al lexema adhiere al lexema información sobre los accidentes gramaticales? ¿Cuál es ese Está bien, morfema? sí, lexical. ¿Ah? ¿Qué morfema adhiere al lexema información sobre los accidentes gramaticales de aspecto, número? Sería morfema flexivo, pero como dice, miren, especifica, yo de repente he subestimado la pregunta, dice, sobre los accidentes gramaticales de aspecto, número, persona, tiempo y modo. No está género. Y si no está género, sí es importante los accidentes que nos están describiendo acá, porque el verbo es la categoría gramatical que no tiene accidente gramatical de género, pero tiene modo, tiene tiempo, tiene persona, tiene aspecto, Amalgama. tiene número. La respuesta es morfema amalgama. Mira, nos están queriendo hacer caer. Casi caemos. La respuesta es morfema amalgama. ¿Por qué? Porque
Es un solo morfema que expresa todos estos accidentes gramaticales. Morfema amalgama. Y solo se da en los verbos. ¿Ya? Bien, no dice verbo, pero como no menciona el accidente gramatical de género, entonces entendemos que estamos hablando de un verbo. Número 23. La palabra deportista se ha formado por, a ver, por prefijación, composición, yuxtaposición, parasíntesis. Derivación. La raíz viene de deporte, ¿no? Deporte, a la cual se le ha agregado un sufijo, el sufijo ista, que indica profesión u oficio. Entonces solamente hay un lexema y un sufijo. ¿Cuál sería la respuesta? Derivación. Derivación, ¿no? Porque solamente se le ha agregado un sufijo. ¿Ya? Número 24. ¿Qué palabra presenta morfemas derivativos y flexivos al mismo tiempo? La A. La letra A, correcto. Suegritos, suegr, viene a ser el lexema. It, el sufijo, o sea, morfema derivativo, sufijo. OS, morfemas flexivos. ¿Ya? La letra A es la respuesta. Número 25. Indique la correcta división en morfemas. Solo una alternativa está bien dividida en cuanto a morfemas. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La letra D de dado, a ver, desinteresado. Correcto, esta es la correcta. ¿Por qué? Des, que es el prefijo, interés, que vendría a ser el lexema, interés. At, que le da la categoría de adjetivo, ¿no? Convierte a este sustantivo en adjetivo. Y O, porque podría ser desinteresadas, a O que indica masculino y S que indica plural. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la respuesta. Esto es lo correcto. D de dado. Número 26. ¿Cuántas palabras parasintéticas existen en las siguientes oraciones? ¿Cuántas palabras parasintéticas existen en las siguientes oraciones? A ver, vamos a analizar. Diez. 10. No, la respuesta no es 10. A ver, ¿cuántos hay? 12. 12. No, la respuesta no es 12. 11. La respuesta es 11, correcto, 11. ¿Cuáles son esas 11? A ver, contemos. Picapedrero. La primera es picapedrero, ya. 1, 2. Ennegrecido. Correcto, ya van 2, ennegrecido. Nos damos cuenta por qué es parasintética, ¿no? Pica más piedra más el sufijo ero, ¿no? Esas son palabras parasintéticas. Una en la composición, dos palabras se unen y a las cuales le agregamos un morfema derivativo, en este caso el sufijo ero, ¿ya? Tercera palabra parasintética. Desalmado. Latinoamericano. No. A ver. Si no es desalmado, es latinoamericano. No. Latinoamericano, a ver.
Latino más América más la terminación ano, latinoamericano. Americano no. Ya, americano, claro. No existe. No, o sea, sí existe la palabra americano, por eso no puede ser latinoamericano. A ver, ennegrecido. Siete Radio vecinos. fraccionado. Siete vecinos. Siete Limeño. vecinos, obviamente tiene que estar. Ya, ¿quién más? Cumpleañero. Cumpleañero también tiene que estar. Sí, cumple más Quinceañera. años. Quinceañera. Antes de quinceañera también está la palabra la Entristecido. palabra triste, más el sufijo ido, entristecido. También está entristecido. ¿Ya? Enamorado, más amor, más el sufijo ado. Acá la palabra existe. ¿Sí? Amor más el sufijo ado. Enamorado ya es otra. Quinceañera también es otra. Ya está. ¿Qué más? Pordiosero. Por Dios, ropa vejero. Por Y diosero, ropa vejero, muy bien. Ya está. ¿Cuántas tenemos hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué más? Empanadas. Empanadas, ya. ¿Cuántos Limeño. hay? No, limeño 10. no. 10, 10, no puede ser. A ver, ¿dónde No, se Hay ¿Dónde se 11. nos- Intrépido. No. No, intrépido no tiene pues proceso de formación de dos palabras que se unen. A ver, ¿cuál se nos ha escapado? No puede ser, no puede ser. Radioaficionado dijo que no, ¿verdad? No, radioaficionado no puede puede. ser. Una compañera dijo limeño. No es limeño. Limeño no puede ser porque ¿cuáles serían las dos palabras que se unen acá? No hay. Desalmado no puede Desalmado. ser. Yo le Desalmado. ¿Cuál sería la connotación de desalmado? ¿Cuáles serían las dos palabras que se unen? desalma. Pero des no existe como palabra. Pero no puede ser una con prefijo. Con Y que prefijo no. sí, pero el prefijo tiene que existir como palabra. Y el prefijo no existe como palabra. Qué Y raro. deshojable. Ya. ¿Dónde está? No está, pero, ¿Dónde? o sea, un ejemplo. Deshojable no es una parasintética. ¿Deshojable? Intrépido. Deshojable, ajá. Profesor, solo hay No. 10. Solo hay 10. Sí, solo hay 10. A ver, qué raro. Ya. Voy a hacer la consulta respectiva. ¿A qué se refería? ¿Ya? Para que no haya problemas. ¿Ya? La respuesta que ha marcado el CEPO es 11, pero voy a hacer la consulta respectiva acá a la coordinadora de la práctica, a ver cuál sería la 11ª palabra, porque acá no la detectamos. ¿Ya? Pasamos a la siguiente para que la hora no nos gane. Y a la próxima clase seguramente ya tendré aclarado esto, a qué palabra se refiere y por qué. O de repente hay un error, ¿no? 27. Son morfemas gramaticales, excepto Simples. son morfemas gramaticales, o sea, gramaticales. Ustedes saben que existen dos tipos de morfemas gramaticales, ¿sí? Dos tipos de morfemas gramaticales, perdón, de monemas, los morfemas gramaticales y los morfemas lexicales. Entonces, si son morfemas gramaticales, no pueden ser morfemas lexicales, porque los lexicales son la raíz, ¿sí? Una palabra puede tener un morfema lexical normalmente y los demás son sus morfemas gramaticales. Entonces, excepto tendría que ser esta, la letra E de enano, morfema lexical, ¿ya? Esta es la respuesta. Bien. Número 28. ¿Qué palabra se ha... Uy, ya nos ganó la hora. ¿Qué palabra se ha formado por composición propiamente dicha? La respuesta es acá pavipollo. Nos hemos demorado mucho en esa pregunta. La número 29. ¿Es considerada la unidad morfológica superior al morfema? Qué fácil. La respuesta es la letra C. Más grande que el morfema, la palabra. Ya acá. ¿Cuántos morfemas encontramos? La respuesta es la letra E de enano, 11. ¿Ya? Esta es la respuesta. Bien, jovencitos, no me había dado cuenta de la hora. Hasta luego, Vamos a profe, dejar. cuídese. Hasta luego, profesor. Igualmente, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Vamos a dejar de grabar. A ver, detener la grabación.